Retomamos entonces donde quedamos ayer. Estábamos hablando de los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Habíamos quedado especialmente en la socialización de estos diagramas de flujo y hablábamos en específico del paso número 4 del ítem número 4 que tenemos aquí. El hecho de graficar entonces el diagrama de momentos, digámoslo así, entre comillas, al revés. Entonces ayer concluíamos que esto pues básicamente se hacía como una herramienta para las futuras aplicaciones estructurales que tenía ese diagrama, toda vez que en el diseño de estructuras se requiere pues conocer cuál va a ser la fibra de tracción en el concreto reforzado, para de esa manera pues ubicar de una manera mm, adecuada el acero. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, en este primer bloque de la sesión, muchachos, creo que por ahí alguien tiene el micrófono prendido, de pronto que no vaya a haber una, por ahí revisen, por favor. Creo que ahí ya alguien lo apagó. Vamos a ver. Ok, listo. Muy bien, entonces el objetivo de la clase del día de hoy, en la primera sesión, o el primer bloque de la sesión más bien, es terminar este tema, que miremos entonces algunos tips, algunas estrategias a la hora de construir esos diagramas, tanto para el método de las secciones como para el método de las relaciones o las áreas. ¿Listo? Habíamos quedado ayer al terminar de abrir un espacio de solución de dudas. Entonces, pues considero pertinente como terminar el tema y justo al terminar abrir el espacio de solución de dudas para pues arrancar con el otro módulo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Muy bien, ayer quedábamos entonces en este diagrama y la mejor manera de entender esto es aplicando, ¿cierto? Entonces para ello, ustedes van a encontrar ahí en Teams, en una carpeta que se llama ejemplos, en la cual he seleccionado algunos de los ejemplos que he llevado a cabo en mis clases durante los años y se los he compartido, unos ejercicios seleccionados para que ustedes los revisen, para que los vuelvan a hacer, para que los estudien y los detallen. Entonces, aquí, pues básicamente vamos a hacer un paralelo entre nuestro diagrama de flujo y lo que queremos hacer en cada uno de estos ejercicios por el método de las secciones. Como ustedes ven ahí en la imagen de Paint, que hemos abierto con Paint por cuestiones estratégicas de pedagogía, ustedes ven que nosotros planteamos dos análisis. Uno que es el análisis externo y otro que es el interno. En el análisis externo, que aquí pues por obvias razones ya se conocen cuáles son las reacciones, se espera obtener de una forma adecuada y precisa el valor de las reacciones, ¿cierto? Con los sentidos correctos con los cuales se está actuando. En este caso tenemos una viga simplemente apoyada, como podemos ver aquí, una viguita simplemente apoyada. Tenemos una articulación en A, tenemos un rodillo en C, y a partir de ahí, pues hacemos todo el análisis estático de esa sección o de ese elemento estructural. Encontramos entonces que las reacciones son P medios y P medios hacia arriba para oponerse a la fuerza actuante que sería P. Luego de hacer ese análisis externo, que pues aquí se considera obvio, pues porque el elemento es uno de los elementos más sencillos, pasamos al análisis interno. En el análisis interno, recordarán ustedes que ayer decíamos cuántas secciones debemos entonces hacer. Aquí hemos entonces ubicado tres letras. ¿Y por qué tres letras? Porque básicamente tenemos tres discontinuidades. Una que genera la reacción, la otra generada por la carga y la otra generada por la otra reacción. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos cortes debo hacer? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Qué pasa en esta zona? Yo quiero saber qué pasa en esas zonas. Entonces hago un corte aquí, que lo llamo el corte 1, y más adelante, después de la carga, hago el corte 2. Entonces quiero saber qué pasa antes de la carga y qué pasa después de la carga. Luego de que hacemos esos cortes, entonces empezamos a evaluarlos. Y como lo mencionábamos ayer, la idea de evaluar esos cortes de izquierda a derecha era ir acumulando la longitud de la viga, pero los cortes solamente son válidos en el tramo o en el intervalo donde yo los he definido.
O sea, que ese primer corte solamente es válido entre 0 a L medios, mientras que el segundo corte es válido entre L medios a L, como lo definimos acá. Entonces, ustedes ven que al realizar el corte y al hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cortes, nosotros debemos implementar la convención de signos que estudiamos el día de ayer. Entonces vemos que dibujamos para esa sección en un punto S de referencia, dibujamos un cortante que va hacia abajo y un momento que tracciona la fibra inferior, tal cual como lo habíamos definido en la sesión de ayer. Después de graficar el diagrama de cuerpo libre, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos con respecto al punto S de referencia, que es este puntico aquí donde cortamos, y podemos encontrar el valor del cortante y el valor del momento. Como ustedes notan, se encuentran básicamente funciones que dependen de la longitud X. Para el caso del cortante se encuentra una constante, mientras que para el caso del momento se encuentra una función de grado 1 o un polinomio de grado 1, o sea, una línea recta. ¿Listo? Lo que se busca después de hallar ese cortante y ese momento es evaluarlo principalmente en los límites del intervalo. ¿Se puede hablar de más puntos? Claro que sí, alguien puede decir en L cuartos, L tercios, L dieciseisavos, lo puede hacer, claramente. La importancia de evaluar inicialmente en los extremos del intervalo es permitir hacer chequeos. Vamos a ver más adelante algunas recomendaciones para, a medida que vamos desarrollando este tipo de ejercicios, ir estando tranquilos o preocuparnos si por alguna cuestión hemos fallado en alguno de nuestros cálculos. Entonces aquí encontramos las funciones para el primer corte. Recuerden que todo esto es para el primer corte. Eso solamente es válido desde 0 hasta L medios. Y después de analizar el primer corte, pues hacemos el diagrama de cuerpo libre del segundo corte, que es este que ustedes ven acá. Entonces, para el segundo corte hemos acumulado lo que tuvimos en el primer corte. Y al acumularlo, entonces esa fuerza de P medios y esa fuerza de P entran dentro de la sumatoria de fuerzas en Y, así como también entran los brazos de momento y los momentos generados por cada una de esas fuerzas con respecto al punto S de referencia. Así pues, vemos cómo las ecuaciones para el corte 2 serían para el cortante menos P medios, mientras que para el momento sería P medios por X menos P por X menos L medios. Aquí se sugiere no destruir los paréntesis. Cuando tenemos las ecuaciones de momento, intentamos dejar los paréntesis quietecitos porque vamos a ver que al momento de evaluar en ciertos valores de X, pues esos paréntesis se anulan y entonces la expresión queda mucho más fácil de manejar matemáticamente hablando. Es lo que se sugiere, ¿listo? Entonces, después de que hago todos los cortes, vea que estoy por acá dentro de este ciclo for del diagrama de flujo, después de analizar todos los cortes, extraigo mis funciones a trozos. Aquí tenemos unas funcioncitas a trozos que nos dice que el cortante, si X está entre 0 y L medios, vale esto. ¿Listo? Pero si X está entre L medios y L, pues el cortante va a valer otra cosa. Lo mismo va a pasar con el momento, dependiendo de la zona donde nosotros nos posicionemos para evaluar ese X. Es así entonces como gracias a estas funciones, según lo que hablábamos ayer, podemos conocer cuánto valen esos efectos internos para cualquier valor de X. Si la distancia L son 10 metros, entonces yo quiero saber cuánto vale el momento del cortante para 5.1424 metros, lo puedo hacer. Simplemente determino entonces cuál de las dos funciones a trozos debo utilizar. Como en este caso, si asumimos que L es 10, entonces para 5.1428 metros deberíamos utilizar estas de acá y esta de acá, ¿cierto? Porque estamos dentro de ese intervalo. Pero si alguien dice que lo quiere utilizar para 2.2428, entonces utiliza estas funciones que tenemos acá. Pues el cálculo en unos puntos específicos de esos efectos internos no es más que un cálculo particular y dependerá siempre del para que usted lo esté utilizando. En general, nosotros utilizamos esas funciones es para graficar, porque como lo hablábamos ayer, gracias a esas gráficas podemos ver las variaciones de esos dos efectos internos y cómo esto también me puede ayudar a más aplicaciones en el ámbito estructural. Entonces aquí ya en el último paso de todo este proceso,
queremos entonces graficar esos efectos internos, la variación de los mismos. Entonces aquí, pues básicamente trabajamos el cortante con digamos, con la convención matemática, lo positivo va hacia arriba, lo negativo va hacia abajo, y nos vemos entonces en la tarea de empezar a graficar ese cortante teniendo en cuenta las funciones a trozos definidas anteriormente. Entonces, nótense que desde cero, este punto, hasta este punto que lo consideramos L medios, por eso lo dibujamos debajo de la viga original para ir entonces teniendo más experticia, para ir entonces enseñando a nuestro cerebro a identificar cómo se comportan esos diagramas para diferentes tipos de vigas. Vemos entonces que cuando x es igual a cero, el cortante vale p medios. Y si nosotros somos un poco más curiosos, nos damos cuenta de que ese P medios básicamente es igual a la reacción a Y que tenemos en ese punto. Eso quiere decir que una reacción en este caso, que pues para ese cortante es una fuerza aplicada, ¿sí? Va a generar una discontinuidad en el diagrama de cortantes. Como vemos aquí, la carga es P medios, va hacia arriba, entonces nuestro diagrama de cortantes tiene un salto hacia arriba, o sea, si esta fuerza es hacia arriba, quiere decir que es positiva, nuestro diagrama de cortantes saltará, entre comillas, pero pues técnicamente es una discontinuidad en ese punto y esa discontinuidad tendrá una magnitud igual a la magnitud de la carga o la fuerza que se esté aplicando en ese punto. Entonces vemos que aquí, cuando x es igual a cero, salimos con la reacción que sería P medios. Si por alguna si por alguna razón esa reacción vale menos 10, o sea, no va hacia arriba, sino que va hacia abajo, entonces el cortante arrancaría en la parte negativa. Esas cositas eh, las debemos de ir teniendo muy presente para poder calibrar y validar los diagramas que construyamos. Entonces aquí salimos con ese P medios y la función a trozos nos dice, desde 0 hasta L medios es una constante que vale P medios. Ah, listo, yo me voy con una constante hasta este punto. Luego entonces, noten ustedes que al ser una función a trozos, aquí hay un valor de x, que matemáticamente le diríamos x es igual a L medios por izquierda y x es igual a L medios por derecha. ¿Sí? Si lo queremos ver con un contexto más matemático, sería así. Entonces, cuando x es igual a L medios por izquierda, nuestra cortante vale P medios. Pero cuando x es igual a L medios por derecha, que sería este punto que tenemos nosotros acá, este puntico, ¿sí? Entonces ya vale menos P medios. Y aquí entonces verificamos lo que acabamos de decir con las cargas concentradas actuantes en la viga, que siempre van a generar una discontinuidad y esa magnitud de esa discontinuidad va a ser igual a la carga aplicada. Si ustedes ven, para pasar de P medios a menos P medios, pues tengo que bajar P. Entonces aquí, debido a esta carga, miren, debido a esta carga, el cortante baja una cantidad P. Y luego sigue constante y luego ese diagrama tiene que cerrar siempre en cero, el diagrama de cortante tiene que cerrar en cero, entonces quien lo lleva a cero es la otra discontinuidad, que en este caso sería la reacción RC. Y ese sería el diagrama de cortantes para una viga simplemente apoyada con una carguita puntual en L medios. Ahora bien, vemos entonces que ese cortante tiene una zona que es positiva, o sea, nos dio un valor positivo para la mitad de la viga y un valor negativo para la otra mitad de la viga. Si ustedes recuerdan, ayer definíamos como significado físico de ese signo del cortante que cuando es positivo, quiere decir que la partícula de la izquierda está por encima con respecto a la de la derecha. Y cuando es negativo, ocurre lo contrario. Una partícula de la derecha está por encima con respecto a la de la izquierda. O sea que eso nos permitiría intuir que pues la deformada de ese elemento probablemente sea algo como así. Pues claro, miren, esta partícula está por debajo con respecto a esta, mientras que esta de acá está por encima con respecto a esta. Si lo queremos ver en términos del cortante. Muy bien.
Ahora, cuando graficamos el momento, recuerden la convención, entonces lo primero que hacemos es dibujar los ejes, intercambiamos los signos, positivo para abajo, negativo para arriba, ya sabemos por qué, y empezamos a trazar esas funciones. Entonces, estas funciones, claramente usted ve que aquí dice px medios, y usted se pregunta, profesor, pero si aquí dice px medios, ¿por qué razón aquí me está dando una pendiente diferente? Si, sabiendo que me tiene que dar así. Pues hombre, como estamos haciendo básicamente como un espejo, estamos generando una simetría en esta gráfica porque hemos cambiado los ejes, entonces pues esta pendiente no le va a dar con el signo que matemáticamente le está mostrando acá. Pero eso no nos interesa, porque nosotros necesitamos esto para una aplicación estructural. Entonces pues básicamente dice px medios, listo, todo bien, yo ya sé que pues eso es una pendiente si lo dibujo con la convención matemática, pero como estoy con la estructural, esa pendiente digamos, en términos, no sé cómo llamarlo, quizás geométricos, pues no tiene mucho interés. Entonces aquí, pues básicamente, lo que me importa es qué signo tiene ese momento. Eso es lo que me interesa, el signo de ese momento, porque ese signo de momento, entonces está asociado a una curvatura positiva que llamamos ayer carita feliz, y eso va a llevar a que podamos entender que en esa zona la fibra inferior es la que se está traccionando. Entonces, aquí nuevamente evaluamos L medios por izquierda y L medios por derecha. Si ustedes notan, cuando evaluamos L medios por izquierda y por derecha, para el cortante hay discontinuidad. ¿Quién la genera? La carga aplicada. En cambio, en el momento no hay discontinuidad. O sea, él viene aquí y este punto, cuando lo evalúo por izquierda, es exactamente igual a cuando lo evalúo por derecha. ¿Listo? ¿A qué se debe esto? A que la carga puntual no va a generar discontinuidad en el diagrama de momentos. Entonces, ¿qué generaría discontinuidad en un diagrama de momentos? Muchachos, generaría discontinuidad algo que conocemos como el momento de par. Más adelante, o más bien en la carpeta de ejemplos, ustedes van a encontrar algunos seleccionados donde hay momentos de par y donde si actúa un momento de par en un punto determinado de la viga, genera una discontinuidad. ¿Ok? Pero en este caso, pues no hay momentos de par, solamente hay cargas puntuales, entonces por eso no hay discontinuidad. Si quisiéramos entonces utilizar esta información para construir la deformada de nuestro elemento, obviamente conociendo o haciendo el análisis de las deflexiones, es uno de los últimos módulos que esperamos ver, considerando las condiciones de frontera, sabemos que aquí se permite el giro, entonces aquí pues básicamente esto se deformaría como de esta manera. Aquí también se permite el giro, pero no el desplazamiento. Aquí se permite el giro, pero no el desplazamiento. Y ahí tendríamos esta curvatura debido a la tracción en la fibra inferior. Vemos entonces que la partícula de la derecha está por debajo con respecto a la izquierda, mientras que aquí la partícula de la derecha está por encima con respecto a la izquierda. Recuerden apagar sus micrófonos. Y si lo vemos entonces con la espuma, pues tendríamos este fenómeno, ¿cierto? Bueno, hola, tendríamos esto, ¿ok? Muy bien. Eh, Me interesa mucho esta clase de ejercicios que son los básicos porque pues ahí ya empezamos como a entender toda la teoría. Miren la deformada que yo estoy aplicando debido a esa carga puntual y miren el diagrama de momentos. En nada se parece a esto, ¿sí? Porque ayer decíamos, el diagrama de momentos jamás nos va a relacionar exactamente la deformada. No, eso no ocurre. Pero sí podemos intuir que se va a traccionar la fibra inferior. Muy bien. Esto sería entonces para el ejemplo básico. Estos ejemplos, muchachos, en los cursos de estática son los que yo llamo mi primera viga o mi primer diagrama. Y entonces al título le hacemos dibujitos y cositas para que ustedes recuerden este tipo de ejemplos. Incluso también las hacemos con létricas para que sean obligatorios, ¿sí? Para que nos aprendamos, digamos, los resultados que obtenemos porque son de uso habitual en ingeniería estructural. Muy bien, vamos entonces con el segundo ejemplo básico. Este es bastante interesante porque aquí ya tenemos una carga que denominamos una carga distribuida. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ejercicios? Bueno, lo primero, como lo mencionábamos ahorita, es determinar las reacciones.
Entonces, esas reacciones que pues son ejercicios básicos, ya sabemos que esas reacciones WL medios hacia arriba, si tenemos una carga distribuida rectangular W actuando en toda la longitud L, WL medios, WL medios. Aquí entonces, cuando aplicamos nuestro método mnemotécnico de cuántas secciones debemos utilizar, vemos que solamente existen dos discontinuidades, una al inicio de la carga y otra al final. No existen más. ¿Por qué? Porque la carga está actuando en toda la longitud. Entonces, lo que yo determine que pase por aquí, pues va a ser igual a lo que pase por aquí, pues va a ser igual a lo que pase por aquí. Es decir, las ecuaciones van a ser las mismas. No va a salir en este caso una función a trozos. Va a salir una única ecuación para cortante y momento que nos permitirá evaluar desde 0 hasta L. Entonces, yo planteo el corte en una distancia X, como ustedes lo pueden notar. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y en ese diagrama de cuerpo libre, tal cual como hablábamos ayer, decíamos que mientras cortemos dentro de una carga distribuida, no podemos utilizar su fuerza resultante, no la externa. Debemos entonces utilizar algo que, entre comillas, podríamos definir como una resultante para efectos internos. Y usted dice, ¿y eso de dónde sale? Pues básicamente la resultante para efectos internos es la fuerza resultante de esa carga distribuida, pero en función de X. Es eso nomás. ¿Sí? Cuando hallamos la resultante para efectos externos de esta carga, la resultante de esto, muchachos, es W por L, que es el área debajo de ese diagrama, W por L. Entonces, ¿por qué W por L? Pues porque estamos, a partir de esa fuerza, estamos haciendo un sistema equivalente donde esta fuerza resultante pues está representando el efecto externo provocado por quién? Por esa carga distribuida. Cuando hablamos del efecto externo, recuerden que hablamos de las reacciones. Pero cuando hablamos del efecto interno, entonces esa gran fuerza resultante ya no está en función de L, porque yo no corté en B, yo corté en una distancia X. Entonces esa resultante interna siempre va a quedar en función de X y el punto de aplicación, que es básicamente el centroide de esa área, queda también en función de X. Entonces cada vez que corten dentro de una carga distribuida, toda la fuerza resultante de esa carga y su centroide tiene que quedar en función de X. Aquí entonces es claro que pues al ser un rectángulo es bastante sencillo determinar que esa fuerza resultante para efectos internos es W por X y que la posición en la cual la aplicamos es X medios. Utilizando entonces el punto de referencia S, puntico que nos inventamos por aquí para poder hacer la sumatoria de momentos, encontramos entonces con nuestra convención, mire que esto ya es universal, encontramos una sumatoria de fuerzas y gracias a la sumatoria de fuerzas tenemos un cortante, lo tenemos aquí, y encontramos con la sumatoria de momentos el momento flector. Recuerden que evaluamos entonces en nuestros extremos para ir validando los resultados que obtenemos, tanto para el cortante como para ese momento. Pero también podemos evaluar en cualquier otro punto. Ustedes notaron que aquí cuando hicimos la evaluación del momento utilizamos dos puntos porque sabíamos de antemano que al ser una línea recta, para construirla necesitamos mínimo dos puntos para poder construir este diagrama. En este caso, ustedes ven que cuando determinamos la ecuación de momento flector, nos da una parábola donde pues hemos tenido en cuenta que se necesitan tres puntos. Entonces, pues digamos que determinamos x es igual a 0, x igual a l y un punto intermedio. En este caso, pues vamos a decir que por cuestiones del azar elegimos L medios como ese punto intermedio. Pero no es tanto azar, chicos. Ya vamos a ver que ese punto intermedio tiene una razón de ser. ¿Listo? Entonces, para ello, quiero que por favor notemos, gracias a este ejercicio, como les estaba comentando, es uno de los ejercicios básicos, porque gracias a él podemos hacer las siguientes y, explicaciones. Notemos que cuando tenemos o cuando no tenemos discontinuidades en nuestra viga, como es el caso de ese ejercicio, no hay una discontinuidad
más que al final, más que al inicio y al final, provocada por las reacciones, toda la carga es continua. Entonces se va a generar un efecto o una relación muy bonita, muy explícita además, entre el cortante y el momento, e incluso entre la carga y el cortante y el momento. Esto es lo que da pie al método que se llama el método de la relación. Entonces, vamos a mirar la ecuación del cortante. La ecuación del cortante que determinamos de ahí nos dice que esto va a ser igual a quién, a WL medios menos W por X. ¿Listo? Esa es la ecuación de cortante que nosotros tenemos aquí. Pero además tenemos la ecuación de momentos. Entonces la ecuación de momentos, como ustedes pueden ver, sería WL medios por X, ¿listo? Menos WX al cuadrado sobre 2. ¿Sí? La hemos obtenido directamente del análisis de la sección. Sin embargo, noten ustedes que entre estas dos cosas existe una relación. Por ejemplo, si yo quiero llegar del cortante al momento, ¿qué tengo que hacer? Entonces aquí yo miro W L medios, aquí aparece una X, aquí aparece el cuadrado sobre 2. Uf, esto aquí me está indicando que para llegar a esto tengo que integrar. Integro. Si yo integro la ecuación de cortante, encuentro la ecuación de momento. Aquí hay que integrar. Ahora, si quiero encontrar la ecuación de cortante a partir de la de momento, si me quiero devolver, entonces pues básicamente lo que yo hago es derivar. Derivar. Aquí integro, integrar, mientras que por aquí tengo que derivar. ¿Listo? Ahora, al derivar el momento, encontramos el cortante. Al integrar el cortante, encontramos el momento. Esto va a aplicar siempre, muchachos. No tan explícito, pero la relación se mantiene, ¿cierto? Es algo inherente, es algo natural de este fenómeno físico que queremos representar. No en todos los ejercicios, cuando usted coja la ecuación de momento y la derive, va a encontrar la de cortante. No, porque a medida que la viga tenga muchas discontinuidades de carga y apoyos, se va perdiendo la parte explícita de esas relaciones diferenciales que existen entre ellas. Pero cada vez que la viga tenga unas cargas que generen una mayor continuidad en cuanto al comportamiento interno, entonces ustedes van a ver explícitamente que al derivar encuentran esta y al integrar encuentran esta otra. ¿Listo? Esas relaciones también permiten identificar algo que sería de mucho interés. ¿Listo? Entonces ya sabemos que aquí vamos a integrar y aquí sabemos que aquí hay que derivar. Ok. Entonces miremos lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace unos instantes yo les dije, muchachos, es que nosotros evaluamos el momento en 3 puntos, cuando x es igual a L, cuando x es igual a L medios y cuando x es igual, perdón, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a L medios y cuando x es igual a L. ¿Listo? Sabemos que estos, pues, por lógica, pues son los extremos del intervalo para hacer verificaciones, validaciones. Pero ¿por qué este? ¿Por qué no L tercios? ¿Por qué no L cuartos? L dieciseisavos, L octavos. ¿Por qué tiene que ser L medios? ¿Será porque es la mitad? Alguien diría, pues seguramente le digo, pues, volvemos eso en la mitad. Resulta y pasa que eso no es tan casual y no es tan al azar. Si usted recuerda sus clases de cálculo, incluso cálculo de colegio, cuando usted iba a trazar una parábola, usted le daba la función f de x, siempre que usted red, una función x, y entonces aquí usted tenía f de x. Y usted necesitaba 3 puntos para graficar esa parábola. Supongamos que esa parábola fuera la función f de x al cuadrado. Entonces, pues usted básicamente empezaba a darle a estos valores 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Y eso pues lo iba a llevar a la construcción de la grafiquita. Sin embargo, a medida que usted avanza en esos cursos de cálculo, a usted le enseñaron que pues mínimo 3 puntos y que ojalá dentro de esos 3 puntos estuviera un punto de interés que es este que tenemos acá. Porque este punto que tenemos acá me define las curvaturas o me define las pendientes y otras cositas pues de interés para poder construir esa gráfica. Entonces, este puntico para poder hallar el valor de la función en este punto, aquí
pues necesito determinar cuánto vale x1. Entonces es la teoría de máximos y mínimos que nos enseñaron en cálculo. Ahora, ¿cómo se encuentra ese punto x para poder evaluar allí? Entonces, para encontrar ese máximo, nosotros lo que hacíamos era coger una función, la derivábamos. Al derivarla, nos queda WL medios menos WX, y después de que la derivábamos, nos decían en matemáticas o en cálculo, igual es la cero. Y al igualarla a cero, despejábamos el valor de X en el cual pues era fijo que íbamos a encontrar un máximo o un mínimo, que pues en otras palabras es encontrar un valor máximo positivo, un valor máximo negativo. Entonces aquí pues al despejar esto nos da que cuando X es igual a L medios, ese diagrama, esa parábola tiene un máximo justo en ese punto. La cuestión no queda aquí. ¿Por qué? Porque si recuerdo la explicación anterior, se tiene entonces que la derivada del momento es igual al cortante y por lo tanto, cuando el cortante sea igual a cero, justo en ese punto vamos a tener un momento máximo, sea positivo o sea negativo, es decir, un máximo o un mínimo. ¿Sí? Esa es la gran conclusión a la que llegamos con este ejercicio. Por eso es que es esencial en nuestra formación. Esos dos, el de la carguita puntual y este, hay que hacerlos en letricas. Entonces tenemos que cuando B evaluado en un punto X sea igual a cero, justo ahí tenemos que MX va a ser un máximo, que puede ser un máximo positivo o un máximo negativo. Justo ahí hay un pico. Ese pico es de interés porque probablemente esos máximos y esos mínimos, o esos máximos positivos y negativos, sean los que gobiernen el diseño estructural de ese elemento, sean los que gobiernen la capacidad de ese elemento. ¿Listo? Entonces, está bien, claro, es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio muy para dummies, el que estamos viendo acá, pero el concepto que acabamos de desglosar ahí en el tablero se va a mantener, muchachos, créanme. Ay, profe, pero es que yo he hecho tantos ejercicios y mira que es que cuando yo derivo integro eso no aparece. Sí, porque probablemente esa viga tenga muchas discontinuidades y eso se perdió. Pero cuando usted hace el diagrama, usted encuentra, sí o sí, que ahí, justo cuando el cortante pasaba por cero, ahí el momento tiene un pico. Ahora, no quiere decir que, a ver, una viga con diferentes luces, diferentes cargas, diferentes apoyos, puede tener bastantes picos porque el cortante puede pasar varias veces por cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todos gobierna? Pues el máximo absoluto, claramente. Si vamos a diseñar, pues el máximo absoluto de todos esos picos. Pero cuando construimos el diagrama necesitamos cada uno de esos picos para poder conocer el comportamiento interno de esa viga. Cuando graficamos entonces nuestros diagramas de fuerza cortante, vemos entonces que para el caso de una carga distribuida, la fuerza cortante es una línea recta, diferente a lo que pasaba aquí cuando tengo una carga puntual. Miren que la fuerza cortante es una constante. Aquí entonces se empieza a aumentar el grado. Para la carga, miren que aumentamos lo que tiene que ver con el polinomio. Si este es una constante, digamos grado 0, este sería de grado 1, este sería de grado 2. Son cositas que también nos van a ayudar mucho a la construcción de ellos, de sus diagramas. Vemos entonces que cuando construimos, si lo hacemos matemáticamente sin pensar en el concepto estructural, solamente metiéndole valores de x a esta función, pues encontramos esta gráfica, tal cual como ustedes la ven ahí, donde corta precisamente en x igual a L medios. Ahí corta por cero. ¿Y por qué corta por cero? Porque estamos pasando de positivo a negativo. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir físicamente que muy probablemente la viga esté haciendo esto. Mira, 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 está haciendo esto. Eso quiere decir que por aquí una partícula de la derecha está por debajo con respecto a la izquierda, mientras que justo por aquí después de L medios es al revés. ¿Sí? Probablemente eso es lo que está pasando, debido a ese significado físico que tenemos allí de ese cortante. Muy bien. Conocido esto, entonces graficamos nuestro momento también. Si usted no quiere tener en cuenta este concepto y quiere decir, vamos a meterle datos a esa x, pues le mete datos a la función, la x que quiera, y encuentra esta parábola tan bonita que vemos acá.
Recuerden que, pues, si lo hacemos matemáticamente, yo tendría que abrir así, pero no nos interesa hacerlo de esta manera. Encontramos entonces que el momento máximo absoluto, en este caso positivo, para esta viga es de WL cuadrado sobre 8, valorcito que lo utilizamos siempre. Y vemos entonces que en toda su longitud hay tracción en la fibra inferior porque está haciendo una carita feliz. Así entonces validamos adicionalmente el hecho de que justo en este punto, justo aquí, cuando hemos definido que x es igual a L medios, mire que el cortante pasa por cero, y si yo traigo unas líneas acá, encuentro el máximo. ¿Listo? Y así pues, vamos entonces validando estas relaciones tan importantes que más adelante llamaremos relaciones diferenciales y que después de vincular la carga, porque la carga también se puede vincular, podemos encontrar por un método clásico las deflexiones y los giros de esa viga tan simple que estamos analizando por acá. Ahora bien, quiero también aprovechar el espacio. Ahora les decía, muchachos, no se preocupen, cuando ustedes deriven o integren, es probable que no les salga la ecuación como tal. Eso les va a ocurrir cuando apliquen el método de las secciones, pues porque como son funciones a trozos, no están definidas para todo el intervalo desde cero hasta L. Sin embargo, existe un método que se llama las funciones de discontinuidad o de singularidad de Macaulay, que ustedes verán en sus cursos de análisis de estructuras. En ese método existen unas funciones especiales con las cuales se puede mantener el hecho de que al derivar el momento encontremos el cortante o que al integrar el cortante encontremos el momento. Solamente bajo esos criterios se puede. Es un método muy chévere, es un método que incluso les va a permitir a ustedes casi que hacer o analizar una viga por completo sin necesidad de hacer un corte, pero pues se necesita primero aprender esto y luego más adelante en sus cursos de análisis pues se espera que se implemente. ¿Listo? Recuerden, funciones de discontinuidad o de singularidad. Más adelante. Valga la pena pues también aclarar que no lo vamos a tocar en este curso. Muy bien. Aquí entonces les dejo también carguitas triangulares, otro básico de esto, para que ustedes lo revisen. Recuerden, miren, estoy trabajando dentro de la carga distribuida, utilizo resultante interna a un brazo o un centroide en función de X. Aquí pues esto ya lo revisan ustedes allí. A lo que quiero llegar es básicamente a la relación que existe entre la carga. Mire que esta carga es de grado 1. Mire que el cortante aquí ya me dio de grado 2, ya ustedes lo ven acá, grado 2, una función de grado 2. Y miren por favor que el momento me dio de grado 3. ¿Listo? Eso entonces nosotros lo podemos concluir por aquí. Podríamos decir, cuando la carga es un polinomio de grado n, el cortante va a ser un polinomio de grado n más 1 y el momento es un polinomio de grado n más 2. ¿Listo? Digamos que estos tres tipos de carga, la puntual, la distribuida rectangular y la triangular, pues son los que más van a encontrar por allí. ¿Listo? Muy bien. Aquí también, digamos que queremos compartir algunas relaciones entre las pendientes del cortante y las concavidades. Em, en un par de diapositivas más adelante vamos a encontrar unas figuritas más dicientes, pero por ahora es importante que tengan presente que cuando el cortante tenga esta pendiente, la pendiente negativa, van a ver que desde que el cortante sea positivo, el momento abre de esta manera. Cuando el cortante es negativo y tiene esta pendiente, el momento abre de esta manera. Si el cortante es negativo y tiene una pendiente positiva, el momento abre de esta manera, pero si el cortante es positivo y tiene una pendiente positiva, el momento abre o cierra de esta manera. ¿Sí? Eso pues como para tener ahí unas reglas visuales que permiten implementar de una manera más fácil estos conceptos. Muy bien. Además de eso, de las relaciones que existen entre el cortante y el momento, hay otros criterios que si ustedes se los memorizan, no tiene que ser pues al pie de la letra. Lo importante de memorizarse algo conceptual es que usted lo haga con sus palabras
Es que con estos 6 tips usted puede construir cualquier diagrama, ¿sí? Y no morir en el intento, como se dice coloquialmente por ahí. Vamos a mirar un ejemplo más elaborado. Vamos a cerrar este. A ver, no guardemos. Miramos un ejemplito un poco más elaborado, a ver que tenga algo adicional. Digamos que este ejemplito me gusta. Vamos a abrirlo en Paint para rayar. Bien, chicos, entonces tenemos una viga que tiene diferentes cargas. Mire que tiene una carga distribuida, rectangular, una fuerza concentrada, un momento de par, tiene estos dos apoyos y tenemos una carguita triangular por allá en ese extremo. Entonces el análisis externo se hace tal cual, con la estática se utilizan las resultantes externas de cada una de esas cargas distribuidas, las aplicamos en los puntos donde compete, hacemos sumatoria de fuerzas en X, en Y momentos y determinamos las reacciones como ustedes lo ven ahí. Luego de determinar las reacciones, entonces hacemos el análisis interno. Recuerden, coloco letras o ubico letras en las discontinuidades A, B, C y D y genero entonces 3 cortes. El primer corte lo evalúo desde 0 hasta 3, el segundo de 3 a 7 y el tercero de 7 a 11. Empiezo entonces a hacer el avalúo de cada uno de los cortes. Empezamos con el corte número 1. Aquí tal cual, entonces vuelve el punto de referencia. Siempre hay que utilizar un punto de referencia para poder establecer la sumatoria de momentos. Establecemos puntos de referencia y esta ya es con numeritos. Pero noten ustedes que el 6x en el análisis externo no era 6x, sino que era 18. ¿Por qué 6x? Porque estoy dentro de la carga distribuida. Entonces lo mantengo como 6x y aquí tengo mi primera ecuación. Esta ecuación de cortante es válida única y exclusivamente desde 0 hasta 3. Y también hago sumatoria de momentos y encuentro la ecuación de momento que es válida única y exclusivamente desde 0 hasta 3. Miren ustedes que tan pronto como yo supe que era una carga distribuida, yo ya sé que el cortante me tiene que dar una línea recta y el momento me tiene que dar una parábola. Son cuestiones que se deben mantener. Entonces yo, pues básicamente utilizo los extremos para evaluar, para ir teniendo punticos que me permitan avanzar en la construcción de ese diagrama. Si ustedes notan, para este primer corte, miren que si yo derivo el momento, encuentro el cortante. Es que esto es genial. Para este primer corte, si yo derivo el momento, encuentro el cortante. Si yo derivo igual a 0, puedo hallar el punto donde está el momento máximo o mínimo de esa sección, desde 0 hasta 3. ¿Y eso por qué se da? Hombre, pues porque desde 0 hasta 3 tenemos una continuidad en la carga. Sin embargo, cuando estemos hablando de 3 a 7, esto ya se va a perder. Créanme que se va a perder. Aquí les dejo entonces la recomendación. Si ya analicé una carga distribuida y el siguiente corte no incluye nada de dicha carga, es decir, ya la sobrepasé, entonces en ese corte puedo usar la fuerza resultante externa de la carga distribuida anterior. Eso quiere decir que en el segundo corte, como ya sobrepasé esos 6 kilonewton por metro, entonces ya puedo utilizar su resultante externa, que era la fuerza de 18. Y a partir de ahí hago lo mismo, punto de referencia en esta zona, me voy de izquierda a derecha, todo me va a quedar en función de X y miren ustedes la ecuación de qué, de cortante que se determina para esa zona. O sea que desde 3 hasta 7 el cortante es constante. Yo ya me voy imaginando que en el primer tramo el cortante va a ser una línea recta, luego en el segundo tramo el cortante tiene que ser constante. ¿Listo? Ahora, al hacer sumatoria de momentos, me doy cuenta de la ecuación de momentos que obtengo. Era de esperarse que como el cortante me dio una constante, la ecuación de momento, como tiene que ser un grado mayor, entonces me va a dar de grado 1. O sea que en esa zona, en la zona 2 o en el corte 2, vamos a tener lo que se conoce como una línea recta para ese momento. Noten ustedes que si yo derivo esto, no voy a llegar a esto. No es tan explícito aquí. Quizás haciendo algunas operaciones pudiera llegar a esta y ya después de sumar y restar, pues sí obtener esta. Pero pues, tengo que operar un poco más. No es tan explícito como en el ejercicio anterior. Sin embargo, la relación se va a mantener. ¿Listo? Recuerde que es algo natural. Muy bien. Para el tercer corte, como estoy dentro de la carga distribuida, mire que esa carga distribuida es un trapecio
Y al ser un trapecio, entonces yo necesito conocer la función para esta línea con el fin de poder integrar desde este punto hasta este punto, poder hallar la resultante interna y su punto de aplicación. ¿Listo? Aquí se hace todo el proceso que lo dejo, por cuestiones de tiempo, lo dejo para que cada uno lo repase y cualquier cosa, pues ahí lo podemos atender. ¿Listo? Entonces aquí está todo el proceso, mire que todo se deja con unas variables que yo me invento para darle mucho más orden a todo el cálculo matemático, porque hay algo que no les puedo ocultar y es que cuando empezamos a trabajar con cortes tan acumulados, con cargas ya que van más allá de la rectangular, el cálculo matemático y las variables empiezan a ser un poco más densas y entonces podemos llegar a equivocarnos en cualquier momento. Por esa razón, yo planteo esas variables, x triangulito, x trapecio, para luego, pues básicamente hacer cambios de variable. Mire que aquí yo digo que x triangulito es igual a x menos 7 y opero todo con x triangulito, pero ya cuando voy a tener la ecuación para evaluar, pues hago el cambio de variable y ya está. No me pierdo y no me equivoco. ¿Listo? Muy bien. Como lo habíamos mencionado ahorita, se tiene entonces que el diagrama de cortantes siempre tiene que terminar en cero. Eso quiere decir que cuando yo evalúe en 11, el cortante me tiene que dar cero. ¿Sí? Me tiene que dar cero porque primero no hay una carga aquí aplicada que lo lleve a cero, entonces sí o sí debe de terminar allí. Esos son los chequeos que nosotros debemos de aprendernos de memoria, muchachos, y que gracias a estos tips podemos encontrar una solución. Miremos los tips. Dice, por ejemplo, el primero, el diagrama de fuerza cortante saltará hacia abajo cuando la fuerza F concentrada sea negativa. Si la fuerza F concentrada, es decir, una carga puntual, es positiva, entonces el diagrama saltará hacia arriba. Los saltos, que yo coloco entre comillas porque pues técnicamente son discontinuidades, van a ser igual a la magnitud de la fuerza F que estamos aplicando. Muy bien. Ahora, para el diagrama de momentos, noten ustedes que en el diagrama de momentos, o más bien, para la sumatoria de momentos del tercer corte, pues la ecuación sale un poco más densa, hay que operar matemáticamente un poquito. Yo los invito a que hagan nuevamente este ejercicio para que, pues, como que miren la parte matemática y toda la operación que se hace allí, los cambios de variable. Y aquí, pues, por cuestiones obvias, se evalúa el momento en los dos extremos, en x igual a 7 y en x igual a 11. Ahora, ¿qué queremos y por qué buscamos evaluar siempre en los extremos? Mire que usted dirá, oh, profe, ¿y qué le pasó aquí? No, los estudiantes evalúan en 9 y 10, pero para la gráfica. Yo les decía, muchachos, 7 y 11 ya, por favor, para poder verificar si vamos bien o no. Mire que aquí caritas felices de que la viga cerraba, entonces ya todo el mundo contento, ya no iban a perder la materia, decían ellos. Entonces miren ustedes lo que ocurre. Vamos a mirar la viga y entonces vamos a mirar por qué es importante hacer esos chequeos en esos puntos en específico. Resulta y pasa que si observo la viga va a tener discontinuidades de cortante. ¿En qué puntos? Cuando x sea igual a 0, hay una discontinuidad del cortante porque el cortante va a subir. Me voy a permitir graficar el diagrama de cortantes de esto sin haber calculado nada. Entonces yo aquí sé que el cortante tiene que subir una cantidad determinada, luego sé que ese cortante va a bajar, luego sé que ese cortante tiene que bajar un poco más, esto es un salto debido a esta carga, luego él tiene que ir constante, luego él tiene que subir una cantidad determinada debido a esta carga, y luego él tiene que cerrar, ¿cierto? En parábola, tiene que cerrar aquí. ¿Listo? En cero. Ahora, ese sería el diagrama de cortantes ahí a simple vista. En el diagrama de momentos, las discontinuidades, ¿dónde están? Aquí no hay momento, entonces arranca en cero, él se viene aquí lo más de bonito, haciendo esta parábola, pero resulta y pasa que por aquí hay un momento, entonces él tiene que saltar. ¿Pero para dónde salta? ¿Para arriba o para abajo? ¿Sí? Ya lo vamos a determinar. Pero va a haber una discontinuidad, ¿debido a quién? A este momento. Va a ser el único punto donde el diagrama de momentos va a tener una discontinuidad, en el punto B, cuando x es igual a 3. Porque en el diagrama de momentos la discontinuidad se genera debido a el momento de par. Mientras que en los otros puntos el momento es continuo. Entonces, por esa razón yo evalúo en los intervalos, en los extremos de los intervalos más bien, para ir buscando esa continuidad. Mire, cuando yo evalúo, cuando x es igual a 3, que es justo ahí donde está el momento de par,
el momento me da 35,46 kilonewton por metro. Pero cuando lo evalúo en x igual a 3, este sería por izquierda, y en x igual a 3 por derecha, mire que ya me da 15,46. Se redujo en 20, y ese 20, ¿qué es? Básicamente, el momento de par que está actuando allí. ¿Listo? Pero ¿por qué se reduce? Ya lo vamos a ver con base en estos tips que encontramos acá. Entonces ya yo básicamente ya sé que ahí voy bien. ¿Por qué? Porque el cálculo matemático interno me está reflejando el fenómeno físico de la vía. Ahora, en el cortante, pues verifico en los puntos donde tenga carga puntual, que ahí van a haber discontinuidades, en los demás no tiene por qué haber, entonces tiene que haber continuidad. Miren, por ejemplo, cuando x es igual a 7 para el momento, cuando x es igual a 7 no tenemos momento de par, entonces el momento por izquierda nos dio menos 21,26. Miren que por derecha me tiene que dar exactamente lo mismo, porque en ese punto no hay discontinuidad. Y el diagrama de momentos va a terminar en cero siempre y cuando el último punto no tenga un momento de par. Como veo aquí, el punto D, que es este punto, no tiene momento de par, entonces ahí tiene que terminar en cero. Entonces, esos tips y esas estrategias se ven mucho más bonitas cuando graficamos el diagrama. Aquí, con ayuda de algunos de mis estudiantes, graficamos esto de una manera más bonita, aquí creo que fue en Excel que lo hicieron. Entonces ahí, pues básicamente encontramos los diagramas de cortante y de momento. Entonces vemos lo siguiente. Dice, el diagrama de fuerza cortante saltará hacia abajo cuando F sea negativo. Y ubiquemos donde F es negativo. Mire, aquí saltó hacia abajo porque F era negativo. ¿Cuánto vale ese salto? Vale 12 unidades, ¿cierto? O sea, 12 kilonewtons. Mire, aquí saltó debido a que a la reacción en C. Están los saltos. La reacción en C nos dio hacia arriba, el salto hacia arriba. Ahora dice, si en el punto inicial de la viga no hay ningún momento de par, el diagrama de momentos comenzará en cero. ¿Hay momento de par aquí en el punto A? No. Entonces arranca en cero. Si, atención, en el punto final de la viga no hay momento de par, el diagrama de momento terminará en cero. ¿Hay momento de par? No lo hay. Entonces termina en cero. Perfecto. Ahora, si el momento de par es negativo y está aplicado al inicio o en cualquier punto de la viga, salvo en el punto final, el diagrama de momentos tendrá un salto hacia el eje positivo considerado. Aquí quiero que por favor prestemos mucha atención en el punto B. ¿Qué está pasando en el punto D? En el punto B tenemos un momento de par de más 20. ¿Sí? Ese momento de par que lo vamos a llamar m sub 0 es igual a más 20 kilonewton por metro. ¿Listo? Está actuando en el punto ¿qué? En el punto B. Entonces nos dice, si m sub 0 es negativo y está aplicado al inicio en cualquier punto de la viga, salvo en el punto final, el diagrama de momentos tendrá un salto hacia el eje positivo considerado. Si el momento m sub 0 es positivo y está aplicado al inicio en cualquier punto o en cualquier punto de la viga, salvo en el punto final, el diagrama de momentos tendrá un salto hacia el eje negativo considerado. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos, cuando ustedes tengan un momento de par aplicado en algún punto de la viga, ese momento de par va a estar reflejado con signo contrario en el diagrama momento flector. Si esto ocurre única y exclusivamente al inicio o en cualquier punto de la viga, salvo en el punto final. ¿Y por qué se da eso, chicos? Pues básicamente eso se da por lo siguiente, que lo vamos a explicar con la espumita. Mm, a ver, a ver. Bueno, a ver por aquí, vamos a abrir este y vamos a explicarlo acá con la espumita. Vamos a borrar el tablero. A ver, entonces, yo tengo el punto, ¿cierto? Y digamos que este es el punto B de interés. Ese momento de par está generando una afectación al comportamiento de la viga justo en el punto B.
pero en el punto B por derecha, porque en el punto B por izquierda ese momento de par no existe. Si ustedes notan, el momento de par está aplicado en x igual a 3. Eso quiere decir que en 3.01 el comportamiento de la viga ya se modificó debido a la influencia de ese momento de par externo. Pero en 2.99 el comportamiento de la viga no se modificó debido a ese momento de par externo. ¿Por qué? Pues porque el momento de par en 2.99 no existía. Entonces, imaginémonos que este es el punto B. Aquí es 2.99, aquí es 3.01. En 2.99 ese momento de par no tiene por qué generar un cambio en el comportamiento. O sea que todo bien. Mientras que por derecha, en 3.01, sí genera ese cambio, esa discontinuidad. Entonces, cuando sabemos que lo que va a pasar es en 3.01, entonces tomamos nuestro elemento y hacemos el análisis con la espuma, pero en este extremo, porque si mi mano es el punto B, entonces 3.01 sería lo que pasa aquí. Entonces, cogemos el momento de par, en este caso es un momento de par que nos está diciendo que es un momento de par positivo, ¿listo? Recuerden que el momento de par, cuando hablamos de momento de par, no de momento flector, el momento de par es positivo como aquel que rota en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si intentamos aplicar un momento de par positivo a este extremo, vamos a tener una tracción en qué fibra, en la fibra superior. Repito, nos paramos en este extremo para simular el 3.01 en adelante, aplicamos el momento positivo y vemos que se genera una tracción en la fibra superior. Entonces, al generarse una tracción en la fibra superior, vemos que ese momento de par está ocasionando un momento flector negativo, porque ocasiona una curvatura en carita triste. ¿Ok? ¿Qué pasaría si ese momento de par fuera en el punto B, estuviera en el punto B y fuera negativo? ¿Qué pasaría? Entonces recuerden, punto B 3.01 es lo que realmente se afecta y si fuera negativo sería en el sentido de las manecillas de reloj. Entonces al aplicarlo, mire que generaría una tracción en la fibra inferior, o sea que se vería reflejado como un momento flector positivo en el diagrama. ¿Listo? Entonces es el significado físico de estos tips o de estas recomendaciones que encontramos por aquí, chicos. ¿Sí? Ese es el significado físico de eso que tiene por allí. Ahora, ¿por qué en el punto final? ¿Por qué en el punto final sí se mantiene? Porque la quinta recomendación dice, si M sub 0 está aplicado en el punto final de la viga, el diagrama de momentos terminará en la magnitud y signo de M sub 0. Pues hombre, miremos la espuma. Si nosotros aplicamos en el punto final de la viga, pues no lo podemos, es decir, no podemos decir, si este es 11, no podemos decir a 11.01 porque ya no existe viga. Entonces nos tenemos que parar en 11, es como en 10.999999 redondeando a 11. Y aquí lo aplicamos en este extremo con el signo que venga. Si es positivo, mira que tracciona la fibra que inferior. Si es negativo, mira que tracciona la fibra superior. Entonces, en el único punto donde se mantiene la relación de signo y magnitud del momento externo con el momento interno es en el punto final. En el resto es al contrario. ¿Sí? Ok. Entonces, gracias a esas recomendaciones, chicos, ustedes pueden, por el método de las secciones, validar si lo que están haciendo está bien o está mal. Si yo sé esas recomendaciones, entonces tan pronto utilice incluso un software comercial. Supongamos, vamos a mencionar aquí alguno de esos, estamos utilizando el FTool, el Midas, alguna cosa de esas. Y entonces estoy calculando el diagrama de momentos de una viga y veo que no me está reportando estas discontinuidades, esos saltos, esos cambios, esas pendientes, esos polinomios, esos cierres, entonces me preocupo, ¿cierto? Miro a ver por qué estoy modelando mal, ¿sí? Porque estos conceptos y estos nos tienen que acompañar, siempre. Entonces, este saltico de acá se debe al momento. Si este es positivo, el salto es negativo, o sea que vamos para arriba, ¡pum! Y solamente en este punto, esa viga tendrá esa discontinuidad en el diagrama de momentos. Recuerden, esto no quiere decir que la espuma que está representando la viga represente una holgura, un espacio, un rompimiento. No, 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 para nada. Esto simplemente nos indica el cambio en el comportamiento, en la magnitud de ese momento justo en esa zona. Si lo vemos entonces, pues toda esta zona desde acá hasta acá, pues va a tener que un momento positivo, o sea que es tracción inferior, mientras que toda esta otra zona tiene un momento que llamaríamos negativo, o sea, tracción en la fibra
superior. Si quisiéramos de alguna manera construir nuestra deformada, necesitaríamos las condiciones de frontera y necesitaríamos calcular algunas deflexiones para darnos cuenta que esa deformada pues tiene que obedecer básicamente a algo como así. Por aquí en un punto tenemos que hacer el cambio, por aquí en un punto tenemos que hacer el cambio y eso básicamente sería como así. Esa sería nuestra deformada o elástica aproximada, que obviamente, como lo he repetido ya en determinadas ocasiones, pues dependerá de las condiciones de frontera y el cálculo de las deflexiones que podamos realizar.